Recording. El himno Qué maravilla es, número 65 del himnario Celebremos su gloria. Cuán hermosa es la luz del ocaso y precioso es el amanecer, pero es más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. ¡Qué maravilla es! ¡Qué maravilla es! Que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Maravilloso cuando pienso que Dios me ama a mí. ¡Qué maravilla qué maravilla es que el Señor me ama a mí! Hermano Juan, puede continuar con el programa. Disculpa, es que escucho bajito y no escucho casi nada. Sigamos con la lectura bíblica Efesios 1:5 por el hermano Jairo Lowe. ¿Me escucha, pastor? Sí, yo te escucho, Juan, y te escucho bien, te escucho mejor que hace un rato. Amén. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Palabra de Dios. Amén. Sigamos con la enseñanza de la pregunta 69. ¿Cuál es la comunión en la gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo? Por el pastor César Tuñón.
Muy buenas noches, hermanos. Verdad que accidentada la transmisión en la noche de hoy, pero bueno, eso no nos debe detener para seguir compartiendo pues la palabra de Dios. Como bien dijo el hermano Juan, nosotros vamos a estar viendo dentro del Catecismo Mayor de Westminster la pregunta número 69. Pregunta 69 de este catecismo, que dice lo siguiente: ¿cuál es la comunión que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo? Esta pregunta es muy importante, hermanos, porque primero se usa y se pregunta ¿cuál es la comunión? Nosotros sabemos que comunión es una unión en común. Entonces, la pregunta está dirigida precisamente a saber cuál es esa unión en común en la gracia, es decir, de manera gratuita, sin merecerlo, que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo. Ya nosotros sabemos qué es lo que significa esto de la iglesia invisible, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo compuesto por gente que a lo largo de la historia ha conformado la iglesia. Y en esa iglesia invisible hay muchos que componen la iglesia visible. Y la respuesta que nos da el catecismo, mis estimados hermanos, es el siguiente: la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es su participación en la virtud de su meditación, en su justificación, adopción, santificación y cualquier otra cosa en esta vida que manifieste su unión con él. Vuelvo y repito, mis estimados hermanos, la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es su participación. Es decir, cuando hablamos de participación, hermanos, estamos hablando de que somos parte, o que esa iglesia invisible que verdaderamente existe, porque está compuesta por los creyentes genuinos y verdaderos a lo largo de su historia, ellos participan en la virtud. Y vamos a ver posteriormente qué significa virtud. Virtud es una cualidad buena. En la virtud de su mediación, en su justificación, adopción, santificación y cualquier otra cosa en la vida, en esta vida, que manifieste su unión con él. Tenemos que resaltar de toda esta respuesta, hermanos, que la virtud de esa mediación es en la justificación, un término teológico que aparece en la Biblia que tiene que ver con nuestra salvación. Adopción, otro término teológico que aparece en la Biblia que tiene que ver con nuestra salvación. Santificación, otro término teológico que aparece en la Biblia que tiene que ver con nuestra salvación. Y posterior, madurez y cualquier otra cosa en esta vida que manifieste su unión con él. Todas estas virtudes o todas estas cosas que participan en la virtud de su mediación manifiestan, hermanos, enseñan, muestran que realmente estamos unidos con él, que realmente estamos unidos con él como iglesia, como cuerpo y como individuos.
Tenemos entonces, estimados hermanos, las referencias bíblicas que de manera devocional estuvimos leyendo. ¿Y cuántas referencias bíblicas tenemos? Bueno, tenemos 3. ¿Cuáles son? La primera referencia bíblica, que es la que está basada en Romanos 8:30, es la que dice que los elegidos por la experiencia de la justificación participan de la virtud de la mediación de Cristo, teniendo así comunión con él. Acordémonos que estas 3 cosas nosotros la mencionamos en la respuesta. Bueno, ahora vamos a verla de manera particular. Que hay una experiencia participativa en la justificación. Y hermano, y quiero que vean algo. Tanto la justificación como la adopción y la santificación son experiencias en las que participamos que son dadas por Dios. No es porque la hayamos alcanzado nosotros. La segunda referencia bíblica es la que nos dice que por la experiencia de la adopción en la familia de Dios, los elegidos participan de la virtud de la mediación de Cristo, teniendo así comunión con Cristo en la gracia. Y la tercera referencia es la que dice que por la experiencia de la santificación, ese proceso en el que usted va madurando, ya es salvo, pero va madurando, se va perfeccionando por el poder de Dios, por la experiencia de la santificación y otros beneficios recibidos en esta vida, los elegidos participan de la virtud de la mediación de Cristo y así tienen comunión con él en la gracia. Vayamos a la primera, hermanos. La que está en Romanos capítulo 8, versículos 30. Romanos 8:30 nos dice lo siguiente. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos habla este pasaje? Bueno, precisamente de la justificación. Y que la justificación, hermanos, nos hace partícipes. Y que, hermanos, en esta justificación antes hubo predestinación, antes hubo llamado eficaz y posteriormente a la justificación hubo glorificación. La segunda referencia bíblica está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice, mis estimados hermanos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad. ¿Qué se habla aquí? Bueno, de la adopción, porque nos dice que hemos sido adoptados. ¿Por qué fuimos predestinados para ser adoptados? Según el puro afecto de la voluntad de Dios, según el puro amor de la voluntad de Dios. Y la tercera referencia, hermanos, está en Primera Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera Corintios 1:30. Y vamos a leer. 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí se menciona la santificación con otros beneficios que se obtienen, ¿verdad? Pero se habla de que por él. ¿Y quién es ese él? Ese él que está mencionando este capítulo 1 de 1 Corintios es precisamente Dios.
Y como bien dice la referencia, todas las referencias que hemos leído habla de que por la experiencia de tal virtud o tal beneficio, los elegidos participan de la virtud de la mediación de Cristo, así tienen comunión con Él. Hermanos, esa comunión, esa unión en común, que es lo que la pregunta número 69 está haciendo. ¿Cuál es esa comunión en la gracia? Son estos tres beneficios que hemos estado viendo, mencionando y posteriormente basando en la Biblia para que veamos que esto tiene sustento. En estas referencias, hermanos, tenemos una nota aquí que es importante tener en cuenta. Esta pregunta es, por su naturaleza, un resumen del contenido de las preguntas 70 al 81. Es decir, lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, Dios mediante, lo estamos viendo de manera resumida hoy. Es decir, en todas estas 11 preguntas, 12 preguntas que vienen, vamos a estar hablando de, mis estimados hermanos, de elección. Vamos a estar hablando de justificación. Vamos a estar hablando de adopción. Vamos a estar hablando de santificación. Vamos a estar hablando acerca de cómo es que se participa de manera específica en esta virtud de Cristo a través de su mediación. Así que hoy veremos de manera resumida esto. Pero importante, hermanos, que al saber esto nos motive a participar en las semanas siguientes en lo que viene. Ahora bien, vamos a ir a los comentarios. Y en este momento los comentarios no son muchos, son 3, pero que tocan preguntas o explican asuntos que están en la respuesta que son necesarias comprender. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es el significado de la palabra virtud en esta pregunta? Bien, la pregunta, y voy a volver a ella. La pregunta que dice, ¿cuál es la comunión en la gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo? Y la respuesta dice que la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es su participación en la virtud. Ahora bien, la virtud de su mediación. Ahora bien, ¿qué significa la palabra virtud en esta pregunta? Bien, la palabra virtud en esta pregunta significa poder o eficacia. Poder o eficacia para lograr un propósito previsto. Por lo tanto, cuando leemos en esta pregunta 69, que la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es su participación en el poder de su mediación o en la eficacia de su mediación. Hermanos, nosotros sabemos que algo es eficaz cuando logra el cometido. Nosotros, y voy a poner un ejemplo personal. Nosotros, cuando decimos los educadores que la educación ha sido eficaz, cuando todo el programa educativo llega al individuo, a cada individuo, y el individuo comprende el concepto y sabe aplicarlo. Entonces, en este aspecto, con esta pregunta, ¿cuál es el significado de la palabra virtud? Significa precisamente poder para lograr el cometido, eficacia para lograr el propósito previsto. Y el propósito previsto de Dios para con nosotros respecto a este tema es la comunión en gracia de la iglesia invisible que tienen con Cristo en su mediación.
Cristo, a través de su mediación, logró de manera poderosa y eficaz que nosotros podamos tener cada una de estas virtudes o beneficios, mis estimados hermanos. Virtudes como de ser justificados, ser declarados justos. Es porque la mediación de Cristo, Cristo como abogado, logra de manera eficaz que Dios no nos declare culpable. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cristo, a través de su mediación como abogado, de manera poderosa y eficiente, logra que nosotros seamos adoptados y ya no seamos vistos delante de Dios como bastardos, que no somos sus hijos, sino como hijos de Él. Se logra eficazmente. Y también se logra poderosa y eficazmente que nosotros nos santifiquemos. Miren, hermano, ustedes saben la lucha que nosotros tenemos para cada día ser más santos y menos pecadores. Pero es por el poder de Dios. Y si es que realmente estamos participando de esa comunión en gracia, nosotros cada día vamos a tener conciencia de pecado y nos vamos a arrepentir y vamos a dejar de cometerlo. ¿Pero por qué? Porque es que la mediación de Cristo es eficaz. La mediación de Cristo es eficaz. Obviamente todo lo que estamos diciendo tiene implicaciones en el sentido de que, oiga, ¿seré yo salvo verdaderamente? ¿Habré creído en el Señor como la Biblia lo dicta? ¿O estoy yo haciendo un mamotreto mental para estar en paz con mi conciencia? Es importante esto, hermano. Segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra mediación en esta pregunta? Y la respuesta del comentario es: describe la obra de Cristo para reconciliar a Dios y al hombre, que fueron enajenados el uno del otro por el pecado. Cristo como mediador une a estos dos de nuevo. Oiga, aquí lo que nos está diciendo el significado de la palabra mediación es que Cristo es el abogado que logra reconciliar y quitar el estado de enemistad que hay entre el Señor del universo y cada uno de nosotros, hombres imperfectos, pecadores por naturaleza y que nos gusta. Oiga, en esa mediación, como ya hemos visto con este tema, a través de lo que la misma confesión nos ha ido tratando, ¿verdad? Cristo de manera eficaz logra reconciliar a Dios con el hombre. Nosotros sabemos que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Si usted y yo somos salvos, o todo aquel que cree verdaderamente, se constituye en amigo de Dios. La relación rota se restablece. Y curiosamente, en esta respuesta se dice que fueron enajenados el uno del otro. Usted sabe lo que significa enajenar, hacer ajeno. El hombre en su estado natural y primitivo de enemistad con Dios era ajeno a Dios y Dios era ajeno al hombre. Cristo como mediador une a estos dos de nuevo. Y en tercer lugar, mis estimados hermanos, aquí la tercera pregunta del comentario dice: ¿cuál es el carácter del trabajo de mediación de Cristo? ¿Cuál es el carácter? Es decir, la marca que queda ahí del trabajo entonces de mediación de Cristo. Y la respuesta dice: Él posee virtud o poder para lograr su propósito previsto. La obra de mediación de Cristo
es ahora un hecho histórico consumado y acabado, aunque por supuesto la aplicación de ello a personas particulares todavía no se ha completado, sino que continúa en la actualidad. El poder de la obra de mediación de Cristo continuará para siempre. Nosotros somos declarados en amistad con Dios, reconciliados con Dios de manera legal e histórica. Eso consta, ¿verdad? Eso consta. Es un hecho, es un estado posicional. Pero también hay un aspecto que es que esa mediación se va a ir efectuando de manera paulatina, poco a poco, hasta completarla. Y ahí es donde entra, hermanos, lo que nosotros anteriormente estuvimos viendo con la palabra santificación. Estimados hermanos, esta pregunta 69, como bien dice la nota, es por su naturaleza un resumen del contenido de las preguntas 70 a la 81. Por lo tanto, vamos a considerarla brevemente como lo hemos hecho ahora. Y luego, la próxima semana, pasaremos a la 70, a la pregunta 70. Que de hecho, hermanos, la pregunta 70 de manera específica dice ¿qué es la justificación? Y se refiere a la primera de las referencias que abordamos en Romanos 8:30. La pregunta 70 para la próxima semana va a ser ver de manera específica ese beneficio que Dios nos dio. Justificación. Y así seguiremos hasta llegar al 81 y cubrir toda esta temática. Yo alabo a Dios, hermanos, por tener una metodología como esta. ¿Por qué? Porque a través de preguntas nosotros vemos un panorama general y posteriormente con otras preguntas vemos panoramas más específicos, más explicativos que nos abren los ojos para entender la doctrina bíblica. La pregunta 69 dice: ¿cuál es la comunión en la gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo? Y la respuesta: la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo es su participación en la virtud de su mediación, en su justificación, adopción, santificación y cualquier otra cosa en esta vida que manifieste su unión con él. Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Sí, un momento que es... ¿Me escucha, pastor? Sí, ahora te estoy escuchando, Juan. Pastor. Diga. Diga, Juan. Podemos cerrar con los dos últimos himnos de Tierra Lejana venimos. Sí, Y vamos a cantando cerrar con esos y la últimos oración himnos. final. Okay. Puede iniciar con los himnos, pastor. Vamos para allá. No lo escucho bien. Bien, vamos a estar cantando, hermanos, el himno Ángeles cantando están.
himno todavía de la temporada navideña. Para nosotros la temporada termina en el día de mañana. Y como bien dije, termina con la Epifanía, ¿no? No con quema y encendido de arbolitos. Así que nosotros mañana, cada uno en nuestras casas, reconsideremos todo esto de la manifestación en carne y aparición a los gentiles del Hijo de Dios. Cantemos todos juntos Ángeles Cantando Están, y posteriormente vamos a cantar el último himno que también tenemos aquí, que es De Tierra Lejana Venimos. Cantemos, hermanos. Bien, Ángeles Cantando Están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria. En lo alto, gloria, gloria. En lo alto, gloria a Dios. Y también, hermanos, vamos a estar entonando el himno De Tierra Lejana Venimos. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. De tierra lejana venimos a verle. Nos sirve de guía la estrella de oriente. Oh brillante estrella que anuncias la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Al recién nacido, quien es Rey de Reyes, olor le regalo para ornar sus sienes. Oh brillante estrella que anuncias la aurora,
No nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Como es Dios el niño, le regalo incienso con aroma dulce que sube hasta el cielo. Oh brillante estrella que anuncias la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Al niño del cielo que bajó a la tierra, le regalo mirra que inspira tristeza. Oh brillante estrella que anuncias la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Amén. Estaremos orando para despedirnos y seguir glorificando y alabando al Señor. Gracias, Padre, Señor, por reunirnos, Padre, en esta noche. Señor, ya sea de lejos o de cerca, Padre, pero tú nos has dado esta herramienta, Padre, para poder seguir creciendo en tu nombre, Padre. Sabiendo, Padre, que podemos utilizar cualquier situación, cualquier herramienta, cualquier actividad para glorificarte, Padre, para conocerte más, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Padre, que para que nosotros no sea la buena, Padre, sea de bendición, Señor, y que aprendamos en ella, Padre. Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos, Padre, que podamos seguir creciendo, seguir glorificándote, alabándote, Señor, y sobre todo, Señor, viviendo, respirando, Padre, comiendo, Padre, tu palabra, Padre, con amor, con fervor y con ganas, Señor, de hacerla, Padre, no por obligación, sino porque nos gozamos en ella, Padre, como tú te gozas en nosotros cuando hacemos el bien, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta noche reunidos para orar, para dar testimonio del Señor, para escuchar su palabra y para reconocer que Dios es el que a nosotros nos mantiene y nos tiene donde nos tiene. Así que, hermanos, les agradezco su participación y pues el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, el sábado vamos a tener ya una de las últimas sesiones de estudio bíblico inductivo. Les invito a participar y a poder aprender pues toda esta metodología de estudio bíblico. Señor les bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Amén. Iniciar.